Ahora sí, damos inicio a este ciclo de charla-debate. Contarles que el año pasado, en noviembre, pensamos en un formato llamado Economía 2023, en el cual invitamos a Amado Boudou y a Rulo de la Torre, en un contexto muy parecido al que se encuentran hoy los compañeros y las compañeras. Imagínense cómo los tiempos van corriendo, que eso lo hicimos en el 2022 llamado 2023, y hoy el 2023 ya nos encuentra en el mes de marzo, con este calor medio insoportable, pero bueno, agradecemos que tanta gente se haya podido acercar. En la oportunidad, repito, hablamos de economía en el 2023 con Rulo y con Amado, y para no robarles más tiempo y dar inicio a la actividad pensada para hoy, que es de vuelta esta temática, la economía, y por eso invitamos a especialistas referentes en este ciclo de debate. Están acá la compañera Constanza Estepa, abogada y docente de la UNR, investigadora del CONICET y militante del espacio ¿Qué te pasa? Joel Leandro Natali, empresario, profesor de historia y también militante del espacio ¿Qué te pasa? Voy a tratar de afinar mi pronunciación acá, es el momento más difícil de la tarde. Julia Strada, doctora en Desarrollo Económico, directora del Banco Nación y directora del CEPA. ¿Todo bien? Y Pedro Peretti, productor agropecuario, periodista de C5N en el programa Entre Caníbales, militante político en la comuna de Máximo Paz, en el departamento de Constitución y en la provincia de Santa Fe. Abro con una frase que está comillada porque es textual de uno de los compañeros que está aquí presente, de Pedro, que dice lo siguiente: para que la política recupere el control del sector, la primera clave es urbanizar el debate agrario, masificarlo, sacarlo del gueto de los poderosos y hacerlo inteligible para nuestro pueblo. Abrimos. Joel, te doy la palabra. Muchas gracias por estar acá, compañero y compañera. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, gracias por venir. Bueno, me toca romper un poco el hielo, también recordar, no se me vaya a caer Julia, ahí atento. Recordar que el año pasado iniciamos invitándolo al compañero queridísimo Amado Boudou y al Rulo de la Torre. Me acuerdo, bueno, aplausos allá para Amado. Cada vez que lo nombremos Amado, un aplauso. Y voy a empezar, quiero empezar con algo fuerte al medio, como se dice en el fútbol, como la dice en la jerga futbolera. Quiero hablar de los aumentos de precios y la inflación. Lucas me presentaba recién como empresario, yo soy un pequeño empresario pyme, además de ser profesor de historia. Y hace poco leí una encuesta que daba el año 2022, una encuesta que hizo APYME Nacional, y le preguntaba alrededor de 1.500 empresarios pymes, entre micro, pequeño y mediano empresario, qué pensaba o cómo veía en los aumentos injustificados de los insumos. Y de esa encuesta me daba que un 77% efectivamente los veía como unos injustificados esos aumentos. A su vez veía qué problema había en el abastecimiento de esos insumos y a quién le echaba la culpa ese empresario en los aumentos. Bueno, casi un 60% le echa la culpa a las empresas proveedoras de esos insumos. Y un 40%, digamos, le echaba la culpa a el problema del tipo de cambio o el problema para adquirir dólares para adquirir esos insumos que muchas veces son importados. Cuando vino Amado Boudou, el promedio de inflación era 80%. Hoy en enero la inflación da 99, es decir que vamos a estar pisando las 3 cifras. Ahora, el sentido común muchas veces en la Argentina se pregunta a la sociedad por qué el empresario, el comerciante, traslada esos aumentos a los precios. Entonces acá va mi primera pregunta, a ver cómo podemos empezar a desandar esta cadena.
Es decir, cómo cortar ese traslado de suba de costos a los precios, que muchas veces se hace automáticamente hacia el consumidor. Después, otra pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cuáles son esos factores? Obviamente están relacionados de esa suba inflacionaria. Y después, una tercera, esto quiero que sea una especie de debate, ¿no? Que hagamos un ida y vuelta, como lo hicimos con el Rubio y con Amado. Posibles medidas para combatir sin caer en la ortodoxia. Es decir, nosotros en el 2019 votamos un gobierno con la ilusión de no caer automáticamente en esa ortodoxia del ajuste, el recorte del Estado, etcétera, etcétera. Entonces me pregunto, ¿qué posibles medidas se pueden empezar a tomar o a pensar desde el control político de la economía, obviamente? Y por último, también abro un poco esta pregunta, si todo esto tiene que ver o hay alguna relación con las características impositivas que tiene el país, ¿sí? Que muchas veces también desde el sentido común se dice, no, las trabas impositivas, un país con muchos impuestos, pero después cada tanto leemos algún que otro paper que nos dice que en realidad Argentina es uno de los países que no tiene una alta tasa impositiva, digamos, o mejor dicho, cuando se compara con los países desarrollados, en realidad uno ve que los países desarrollados cobran más impuestos, digamos. Entonces me pregunto, ¿cómo arrancamos o por dónde empezar para desandar esta cadena, ¿sí?, que se arma? Y generalmente el aumento de los insumos y costos, el empresariado o el comerciante generalmente lo termina trasladando al consumo. Pedro, Julia. Arranco. Creo que tenía un especialista en el tema. Hola, ¿se escucha? Bueno, esto es un montón, o sea, arrancaste con fuerte al medio. Con de todo, diría Crónica. A ver, cuando nosotros perdimos el gobierno en el 2015, no sé si ustedes recordarán que desde la militancia política muchos hicimos un diagnóstico sobre qué teníamos que hacer si volvíamos, ¿no? No era un vamos a volver vacío. Yo realmente critico a quienes dicen que éramos unos cabeza de termo que solo queríamos volver. Muchos de nosotros teníamos un plan y teníamos una serie de cuestiones que sabíamos que eran prioridad. 3 cosas. Dijimos en el 2015, mientras Macri ganaba, si volvemos, tenemos que hacer algo con los medios. Si volvemos, tenemos que hacer algo con la justicia. Y si volvemos, tenemos que hacer algo con la estructura económica concentrada, que ya sabíamos que en 2015 era un problema para los precios, porque ya nos habíamos enfrentado a las mismas discusiones que enfrentamos hoy. Entonces, lo primero a decir, que obviamente es un diagnóstico crítico, pero lo tenemos que hacer, es que apenas volvimos, cada uno de esos diagnósticos fue abandonado. No avanzamos con la justicia, no avanzamos con los medios y dijimos que la inflación no era por la concentración. Dijimos que la inflación, yo no, yo me peleaba con los que decían eso en el 2020, en la pandemia, en el 21, pero se instaló que en realidad esta cosa medio radicalizada del 2015 ya no iba más y que ahora primaban otras formas y que eso era lo que la sociedad quería o lo que la sociedad estaba buscando. Yo creo que ahí nos equivocamos, porque la sociedad no quería que cambiemos el diagnóstico. Nuestro espacio político nunca debió haber cambiado el diagnóstico. 3 años más tarde, pues estamos ya en el 2023, 4 años más tarde, volvimos a hacerle juicio político a la Corte, lo cual es uno de los grandes aciertos de esta etapa. Tenemos un diagnóstico sobre los medios que es bastante más acertado. Tenemos una disputa con Clarín que ya no es más o menos, es abierta. Y en relación a los precios, tenemos un programa de control de precios que con todos sus problemas, se propuso un condicionamiento a las empresas, que en la disputa cotidiana es que se use ese condicionamiento, pero se propuso que el otorgamiento de dólares sea el condicionamiento para que las empresas entren al acuerdo de precios. Por primera vez en 3 años se le dio a la Secretaría de Comercio la herramienta que debió haber tenido en el 2019. Lo digo porque no sé si muchos saben que la Secretaría de Comercio, con Augusto Costa en el 2015, tenía la administración de los dólares y la administración del comercio interior. Luego de eso se separa con el macrismo.
Bueno, nosotros desde el CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, reclamamos que eso se volviera a usar recién ahora, 3 años más tarde. Entonces, lo primero a decir es, está bien el diagnóstico, pero estamos llegando tarde. Y una parte importante de los déficits que tiene el avance contra la inflación es que nos midieron el aceite. Pasaron 3 años, no avanzamos cuando teníamos que avanzar, tenemos menos espalda en materia de control con inspectores y bueno, y hay que ir el doble de duros para que se ordenen los poderes económicos. Entonces lo primero a decir es eso. Y ahora te respondo sobre las causales. Nosotros en Argentina claramente tenemos una macroeconomía que estaría bueno que esté más ordenada, sí. Ahora, cuando uno mira lo que viene pasando desde que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uno encuentra que hay una serie de variables que están mejorando. No para mejoría del conjunto del pueblo argentino, De cara al Fondo Monetario Internacional, les voy a decir 2 o 3 variables. El 2,4% de déficit fiscal es muy bajo. Logramos bajar, fíjense que la meta era de 2,5, estamos en 2,4, porque el PBI creció 2 años consecutivos como no crecía desde hacía 10 años, desde el 2011. Alberto dijo el miércoles en la apertura de sesiones, si crecemos 3 años consecutivos, como este año en el 2023, vamos a crecer por primera vez 3 años consecutivos como no ocurría desde el 2008. Entonces, los números hasta ahí van muy bien, el déficit es bajo, estamos en la mitad de la tabla del resto de los países, de los países del mundo. Vamos al blue. Uno puede encontrar en el dólar paralelo claramente la explicación del efecto cobertura de muchos grandes empresarios, no de todos, algunos grandes empresarios. Ahora, el blue no se estaba moviendo como se estuvo moviendo en el mes de julio. Tiene sus vaivenes, pero no tiene esa senda ascendente que es la que te genera el efecto cobertura. El efecto cobertura lo haces si está todo el tiempo subiendo. Si sube y baja, si oscila, esto es lo que decimos siempre en el mercado, si oscila, no se está moviendo para arriba. El efecto cobertura lo hacen igual. ¿Por qué? Porque pueden, dirían los millennials. ¿Por qué? Porque pueden. Emisión monetaria. Quizás esto no se conoce, pero ustedes recuerdan que cuando Massa asume como ministro, dijo en sus primeras intervenciones, le voy a decir al fondo que no vamos a emitir más. Bueno, eso ocurrió. Transferencias al Tesoro. El Banco Central emite de 2 maneras. Transferencias de utilidades al Tesoro, que es la rentabilidad del Banco Central, se la da al Tesoro en forma de pesos y esos pesos alimentan la caja fiscal, y de la otra manera son los llamados adelantos transitorios, que es emisión monetaria pero que está regulada sobre un porcentaje del PBI. Vos no podés emitir más de un determinado porcentaje del PBI. Esas 2 formas se cortaron en septiembre. Massa no emitió más. Lo digo porque no se debe saber, Hay otras formas de emisión que están ocurriendo. Sí, claro, el dólar soja. ¿Alguno escuchó a algún economista liberal quejarse de la emisión monetaria por el dólar soja? Porque yo no escuché a ninguno. Bueno, de esa no se quejan. Y la emisión monetaria que le importa al fondo no va más, porque Massa la cortó. Entonces, ya van 3 variables. Acabo de mencionar déficit fiscal, emisión monetaria y dólar paralelo, que claramente no están siendo factor explicativo. Y si quieren me meto con los salarios, ya me lo puede responder cualquiera. Los salarios están teniendo una dinámica de indexación y negociación muy fuerte, y eso está muy bien, porque tenemos sindicatos organizados que están peleando, pero eso es una parte de los trabajadores. Hay otra parte que está perdiendo, desde el 19 a hoy, unos 19 puntos. Economía informal. No son los salarios la explicación de la inflación. Y vos hablaste de los impuestos. Nosotros hicimos un análisis. La encuesta nacional de grandes empresas del INDEC nos da que la cúpula empresaria de la Argentina, sobre el total de sus ventas, los impuestos le pesan el 5%. Lo publicamos, de hecho. Después se los voy a mandar si lo quieren difundir. Es un análisis de las ganancias de la cúpula empresaria con datos del INDEC que nos da que los impuestos pesan el 5% sobre las ventas. Digo, datos hay un montón. Hay una estructura económica, claramente, que por un lado tiene a la industria alimenticia con un nivel de concentración muy fuerte. Ya lo sabemos, hay 2 empresas que producen
la leche. Además estamos en Santa Fe, sabemos perfectamente cuáles son. Hay 3, 4 grandes empresas que producen yerba. Hay 3 empresas grandes, de las cuales 2 son extranjeras, que producen cerveza. Hay 2 grandes empresas que producen aceite. Hay 4 empresas, de las cuales una tiene casi el 80% del mercado, que producen enlatados. La que produce más enlatados en Argentina es Arcor. Y así puedo seguir, porque los rubros no son muchos. Los podemos contar con los dedos de la mano. Y ese es un problema en la industria. Cuando uno habla con cualquier almacenero, me lo ha dicho Tombolini, que la verdad, en este momento está muy preocupado por lo que está pasando, y me dice, los almacenes me dicen que la lista de precios que le llega de la misma empresa láctea, que le llega al supermercado, es más alta que la lista que le mandan al supermercado. Eso está pasando hoy. Los supermercados tienen un nivel de control más fuerte porque están obligados a brindarle los precios a la Secretaría de Comercio, porque el control de precios durante el macrismo era dame la información. Nunca la miraron, pero eso que lograron quedó ahí. Y lo que tenemos es un nivel de control más fuerte, pero no controlamos almacenes, en donde el margen obviamente, bueno, queda a discreción del almacenero, que también tiene que lidiar con otros precios. No controlamos frescos, no controlamos frutas, no controlamos verduras, no controlamos la carne, ni la carne de vacuna, ni aviar, ni porcina. Esos son todos los problemas que tiene el control de precios, que a mi criterio, con todos estos problemas, es una herramienta que tendríamos que apropiárnosla más, salir a militarla y tener inspectores de manera federal. Cosas que, bueno, no están ocurriendo en este momento y que uno aspira a que ocurran, obviamente, con los tiempos de un año electoral muy complicado. Otra cosa más que no quiero olvidarme. Nosotros tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que estipula que vos no podés anclar el tipo de cambio. Quizás estoy hablando en un idioma medio alejado a todos, pero voy a decirlo más fácil. En Argentina, la inflación y el dólar van de la mano, históricamente. Uno mira una serie, mira los precios, mira el dólar, van juntos. Tenemos, como dice Cristina, una estructura bimonetaria que se fue consolidando por las devaluaciones que cada gobierno de derecha fue aplicando para poder bajar los niveles salariales. Y esa relación entre el dólar y el tipo de cambio hace que, si vos querés tener un programa antiinflacionario, el control del valor del tipo de cambio es tu principal herramienta. ¿Bien? ¿Con eso te alcanza? ¿Es condición suficiente? No es condición suficiente. Porque hemos tenido momentos en donde atrasamos el tipo de cambio, igual tuvimos inflación. Ejemplo, 2021. El dólar se movió 30% en el año y la inflación fue de 50%. Pero es condición necesaria. Necesitamos poder mover el tipo de cambio al ritmo al cual necesitamos para que la inflación no se dispare. En el acuerdo del fondo, el tipo de cambio va al ritmo de la inflación. ¿Por qué? Y porque el FMI quiere dólares. Porque si nosotros usamos los dólares para sostener, los dólares de las reservas, para sostener el tipo de cambio a un determinado nivel, para, por ejemplo, usarlo como ancla inflacionaria, y le cagamos los dólares que el FMI quiere para cobrar. Esto es así. Y yo siempre lo digo porque los liberales dicen que nosotros estamos obsesionados con los dólares y que el problema de la Argentina son los pesos. Bueno, si leen el acuerdo con el Fondo Monetario, se van a dar cuenta que el principal obsesionado con los dólares es el Fondo Monetario Internacional, que no te deja anclar el tipo de cambio, que te mira la cantidad de reservas cada 3 meses. Tenemos al ministro de Economía buscando dólares, porque está buscando un repo, que es un endeudamiento en dólares, para llegar con la meta de reserva del Fondo Monetario Internacional en el mes de marzo. Y con esto cierro. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y acá tengo una diferencia con alguna afirmación que tuvo el presidente, una diferencia de concepción el día miércoles, en el inicio de sesiones. El acuerdo con el Fondo Monetario es un acuerdo que nos obliga a cumplir metas con una pistola en la cabeza. No porque queremos, no porque sea nuestra decisión, porque es la decisión de ellos hacernos cumplir esas metas, porque de otra manera no nos desembolsan, y si no nos desembolsan, entramos en default. Eso es lo que Cristina criticó
y señaló que era un problema hace exactamente un año atrás, podemos decir. Y eso va a seguir siendo un problema de acá al 2024, que es cuando termina el acuerdo, pero después tenemos que devolverle la plata hasta el 2034. Esta es la parte del acuerdo con el fondo que tenemos que explicar. Se firmó un acuerdo en donde nos dan la plata para cancelar la de Macri y después nosotros tenemos que devolver la que nos dieron en 10 años, hasta el 2034. Obviamente, mientras nos la dan para cancelar la de Macri, revisan qué es lo que hacemos. Y cuando la tengamos que devolver, es altamente probable que nos pidan los dólares de Vaca Muerta para cobrar su deuda. Entonces, arranqué yo también en primera. La principal discusión en Argentina es la inflación, hoy, en términos urgentes, pero finalmente los dólares, porque solamente podemos tener un proceso de desinflación si resolvemos el quilombo de falta de dólares en Argentina, como lo dijo Cristina más de una vez. Bueno, gracias, Julia. Aplauso, por favor, para Julia. En este sentido, hablando de inflación, seguimos sin que se nos caiga Julia, por favor. Bueno, la inflación que nos interesa al tipo que va a la verdulería, que va al negocio, que va a la granja. Y hablábamos hace un rato del caso de la lechuga. ¿Qué nos podés decir, Pedro? ¿Qué nos podés contar de ese caso testigo, si quiere? Al respecto de la inflación en la cadena, ¿sí?, de los alimentos. ¿El micrófono? Yo te robé el micrófono. Acá. Hola. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer escucharla a Julia. Uno siempre aprende con Julia. Y el tema de la lechuga, este videito, si lo podemos pasar, Julia, aunque no lo sepa, tiene mucho que ver. Porque lo hicimos a partir de un informe del CEPA que comentó ella que la lechuga impactaba en el 0,26 de la constitución del índice de precios. Y entonces hicimos este video siguiéndola a Julia para que veo que somos disciplinados. ¿Se puede ver y escuchar? Escuchar no. ¿No? Así. Contalo si querés. Bueno, el protagonista del video está ahí, que es el intendente de Máximo Paz, que es el que está llevando adelante este proyecto, que tiene fondos del Ministerio del Interior, de Guado y la Secretaría de Agricultura, y lo hicimos por una cuestión que nos parece increíble, pero increíble, que la lechuga, la selga y el tomate nos compliquen la vida de la economía de la República Argentina. Tres verduras que son lo más pelotudo que existe en el mundo y que tienen costo cero, como lo probó Darío, y como hicimos esto en consonancia con Guado, para demostrar que se puede producir alimento de otra manera y que un componente central de la inflación de nuestro país es la irracionalidad logística que tiene la economía agraria. No puede ser que un litro de leche recorra 1000 kilómetros o que la lechuga se pierda el 75% de la lechuga desde el campo hasta que llega a la góndola. La lechuga hace 12 meses que Máximo Paz vale 200 pesos dejando utilidades a la cooperativa que lo produce. El tomate vale 150 pesos hace 12 meses y el atado de acelga vale 60 pesos. ¿Me equivoco, Darío, o no? Estoy más o menos para ahí. Bueno, y la cooperativa gana, tiene 16 empleados, tiene 12 empleados, que tiene paridad de género. Nosotros decimos que no es a causa de que Clary está ahí, sino que no es el feminismo militante que quiso que haya 6 hombres y 6 mujeres, y demuestra que tenemos que cambiar la concepción para producir alimentos en la República Argentina. El acuerdo del fondo es inflacionario. El acuerdo del fondo, como lo explicaba Julia, obliga a la convergencia del dólar oficial con el dólar blue. Esa devaluación constante por goteo que nos plantea el fondo todos los meses va directamente a alimentos. ¿Por qué va a alimentos?
por la irracionalidad logística de la economía agraria que hablábamos anteriormente. El 36, 35, 33% del PBI de la República Argentina es logística. El 50% de la logística es en dólares. Cada vez que vos tocás el dólar, inexorablemente va a alimentos. Entonces el acuerdo con el fondo es inflacionario, independientemente cuando toca las tarifas, cuando toca todas las cosas, que va a alimentos. Ahora nosotros tuvimos este mes en Rosario, dice la capital de hoy, 12% de aumento en alimentos. ¿Cómo nos puede aumentar la lechuga y el tomate? Si hacer esto sale 2 mangos con 50, genera trabajo, genera arraigo. Tenemos que pensar la economía desde otro lugar, la producción de alimentos. ¿Cómo puede ser que 1 litro de leche recorra 1000 kilómetros? ¿Cómo puede ser que no haya un tambo por pueblo? Un tambo, ordeñar una vaca. Digo, más sencillo no es por... A ver, nosotros podemos poner un cohete, podemos poner 6 satélites en órbita. Ahí está Margarita Portapila, que es una extraordinaria científica. Y no podemos producir una lechuga en condiciones aceptables, en precio. El problema son los monopolios y la racionalidad logística, como decía, como explicaba Julia recién. Los monopolios y la puja distributiva tienen muchísimo que ver en la inflación de la República Argentina. Y si no la atacamos, y si no cambiamos la forma de producir alimentos, seguiremos padeciendo esto. Porque fíjense en los números de la macroeconomía. Este año, récord de exportaciones, récord. Casi 100.000 millones, 88.000 millones. 11.000 millones son del dólar soja, como decía Julia. Nadie se quejó porque hubo que emitir preso para absorber esos 11.000 millones, ¿no? 11.000 millones de exportaciones. Ahora, nosotros tenemos exportaciones de trigo. 2.000 millones de dólares exportamos en trigo. 2.000 millones de dólares en trigo y tenemos el pan por las nubes. Ahora, eso sí, le han hecho creer a la gente que la Argentina... los argentinos tenemos trigo, que los argentinos tenemos carne. Mentira, ninguno de ustedes tiene nada. El trigo tiene dueño, el que lo muele tiene dueño y el Estado argentino la ve pasar. Hoy se está haciendo un acampe acá por la soberanía del río Paraná. A las 17 horas iban a ir al puente. Y esta mañana también se hizo un banderazo. Y también está ahí el problema. El discurso del presidente fue muy bueno, extraordinario. La verdad, estuvo extraordinario. Ahora, flaco, hace algo de lo que decís. ¿Estamos? Porque el presidente... Hace 4 o 5 años que nosotros luchamos por el dragado del Canal Magdalena y que hicimos la Comisión de Defensa. Hoy anunció que estaba presupuestado, fuimos a hablar con Axel. Axel bancó los trapos como ninguno. Y Gildo, el tema del Paraná, lo bancó como ninguno. Y Perotti los bajó como ninguno. Esa también es la verdad. Digo, digámosla, hay que decirlo todo. Ahora, ¿qué pasa? ¿El presidente qué dice? Fíjense qué detalle y qué tiene que ver con el precio de los alimentos. Dice... La administración de la hidrovía nos dejó 29 millones de utilidades. 29 millones de dólares de ganancia quedaron para el Estado argentino en el año y poquitos meses que llevamos controlando nosotros la hidrovía. Y eso hicimos inversiones como nunca antes se habían hecho. Yo los invito a que ustedes vayan a un artículo de septiembre, del 16 o 22 de septiembre del diario La Nación del año pasado, La Nación, insospechado de estatismo, insospechado de todo, que cuenta cómo se controlaban los barcos en la hidrovía hasta que el Estado hizo las inversiones para escanear, que incluso ha tenido también muy buenos resultados, la FIP. Que la FIP, estuvimos 2 años con la FIP absolutamente dormida. Desde que llegó Castañeto, la FIP cambió notablemente. Antes pasaban manadas de elefantes y nadie veía nada. Claro, ¿por qué nadie veía nada? Porque lo dice el diario La Nación. ¿Cómo se controlaban los barcos de la hidrovía? Que pasan 4.500 barcos oceánicos al año. ¿Cómo se controlaban? Por avistaje, como las ballenas. O sea, venía uno y si ese día era hincha Newell, iba ganando, como seguramente gana siempre Newell, decía, no, flaco, anotame el otro, déjalo. Increíble, es increíble. El presidente anuncia
cuenta que ganamos 29 palo verde y cuenta que hay que promover la flota mercante. La flota mercante, que también tiene que ver con el precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque pagamos 1.000, este año debemos haber pagado, no sé, Julia, no quiero tirar números con Julia porque me masacra, es una computadora, así que no quiero arriesgar números. Pero de sobreprecio de flete debemos haber pagado 1.800 millones de dólares. O más. ¿Por la guerra? Sí, de sobreprecio, aparte del flete. De sobreprecio, debemos haber pagado 6-7 mil millones de dólares de fletes marítimos, en donde no ponemos un marinero, no tenemos un barco, no tenemos absolutamente nada. Eso es una dependencia absoluta. Y encima de eso sumale que tenemos todos los puertos privados en la vera del Paraná, con lo cual controlamos casi nada. Entonces, eso tiene que ver con el precio de los alimentos también. Ustedes imagínense una cosa, los 3 índices, decía ahí, leyéndola a Julia el otro día, el otro índice que nos pega es el aceite. ¿Cómo puede ser que nos pegue el aceite? Podemos hacer un río de aceite. Podemos hacer no sé, regalarle un litro de aceite por persona todos los días. A ver, el 10% de las exportaciones argentinas agropecuarias es el aceite. Es impresionante que tengamos ese problema con el aceite. Ahora bien, el fideicomiso de aceite, que el año pasado, cuando estaba Feletti, eran 190 millones de dólares, no sé por qué lo bajamos a 120 palos ahora, le sacamos 70 millones. Y después nos pegó en el índice el precio de la carne. Cada vez que aumenta la carne 10%, es un punto que pega en el precio de la carne. Ni verdura, ni carnes. Si yo fuera presidente y estuviera a tiro mío, se pueden vender en los supermercados. Ni verdura ni carne. Carnicería y verdulería. ¿Está claro? Y además, está establecido. Si vos pasás el 15, el 16% de las exportaciones de carne, la carne empieza a aumentar. Porque no hay manera de que no aumente. Porque es un bien que no se puede... Porque se parte de los economistas liberales parten de una concepción que, mire, ¿tengo un segundito? Sí. Fíjense, me voy a saltar de rama en rama. Hoy estaba escuchando hoy estaba viendo esa ley nefasta, que espero que nuestro Congreso no la trate nunca más, que es la ley agro-bio-industrial inclusiva y federal. ¿No? Un desastre. Que plantea que van a bajar las retenciones o que van a van a poner una línea y a partir de la cual no se va a pagar retención. Es un dólar soja permanente para ellos, un dólar soja permanente. Y ayer lo escuchaba Schiaretti, me llamó la Universidad de Río Cuarto, me hizo escuchar el discurso de Schiaretti para contestarle. Schiaretti que plantea que hay que sacar las retenciones. Y que Schiaretti, Perotti, todos te dicen lo mismo. Y hay que producir más. Vamos a producir más. Ahora bien, estamos de acuerdo, vamos a producir. ¿Dónde producimos más? Porque todo esto se hace sobre una cosa que se llama tierra. La tierra es un bien finito, no se fabrica más. Compren tierras que no se fabrican más, decía Mark Taiwan. Está el Tucho, hay un notorio y extraordinario veterinario de Juncal que me puede dar. ¿A dónde se fabrica la tierra? ¿Dónde vamos a sembrar? ¿A dónde vamos a poner las vacas que tenemos que hacer más? Si no hay lugar, ¿qué le vamos a hacer? ¿2 techos? Se siembran 38 millones de hectáreas de los 5 principales cultivos. ¿A dónde vamos a poner las vacas? Si pones soja no puedes poner vaca, si pones vaca no puedes poner soja porque te la pisa. ¿No? Entonces que me expliquen, ¿dónde está esa semilla extraordinaria que va a multiplicar un 40% los rindes de trigo de soja? El HB4, el trigo, que tiene un potencial de aumento y que puede usarse en tierras muy secas, ¿a dónde está? Ni ese te aumenta, un 40% te va a pasar del 28 quintales por hectárea promedio de trigo a 40. ¿Dónde está? No existe. ¿Dónde está ese fertilizante extraordinario que lo va a echar ahí y que la soja en vez de darme 30, 40 quintales me va a dar 50 o 60? ¿Cómo van a aumentar la producción? Expliquen dónde. No te lo quieren decir. ¿Saben por qué no te lo quieren decir? Porque estamos en la peor seca de la historia argentina, producto de ¿qué? De los 8 millones de hectáreas que deforestamos para sembrar soja y para poner vaca y nos estamos cagando de calor todos. Entonces no lo dicen
Porque hay que ir por esos bosques vírgenes que todavía quedan, por el Impenetrable, por la Yunga, por Salta, para seguir sembrando ahí. Y eso es lo que ocultan. Pero eso es criminal. No hay que dejárselo pasar. Y eso no significa que mejora la calidad de vida de la gente. Porque deforestaron medio Salta y Urtubey se tuvo que ir como una rata durante la pandemia porque se les morían los chicos de hambre. De hambre se morían. Una vergüenza, debería estar preso por abandono de personas. Se le morían las comunidades Wichi de hambre. Como se mueren en Salta. Y estamos en el medio de un récord de exportación con el 40% de pobreza. El problema es el modelo. Nosotros votamos peronismo, no neofrondicismo, que es lo que está gobernando hoy. Con esto termino. Sí, sobre qué tenemos. Sobre lo mismo. Sí, sobre lo mismo. Porque no vamos al otro bloque. No, vamos al otro bloque. Ok. Antes de que cambiemos la programación, nosotros hicimos, ¿vieron que arranca Expo Agro el lunes? Toda la semana. Expo Agro. Expo Agro, la feria del agro en San Nicolás. Bueno, claro, la auspicia Clarín. Nosotros tenemos una particularidad en estos tiempos, que es que hicieron una rebelión fiscal, propusieron una rebelión fiscal allá en la Ruta 90 frente a Villa Constitución. Expert y sus amigos, obviamente fueron también Patricia Bullrich, fue Carolina Lozada, fueron los del PRO a apoyar esa rebelión fiscal. En 4 esquinas. En 4 esquinas. Estuvieron en Uranga también, exactamente. Y lo que hicieron automáticamente, se dieron vuelta y dijeron, después de proponer la rebelión fiscal, necesitamos plata para la sequía. Esa es la foto más patente que yo vengo viendo de la situación del agro. Y además desde el Banco Nación nos cansamos de ponerle plata. Así que hicimos una enumeración con los compañeros y compañeras del CEPA, por lo menos de las cosas que recibió el agro, la zona núcleo, hay que decir, la zona núcleo agrícola y ganadera, solamente en el segundo semestre de 2022. No voy a hacer la historia de los beneficios del agro porque no nos vamos hoy, nos vamos mañana. Pero algunas cuestiones. Escucharon que yo hablé del dólar soja. El dólar soja 1, por lo menos, significó unos 460.000 millones de pesos. De emisión, todos se emitieron por el Banco Central. Ojo, una parte, y esa es la parte, si querés, creativa del dólar soja, es que una parte se volvió a recaudar por retenciones. El 35% de eso volvió al Estado por retenciones, que eso es lo que los vuelve locos. Que emitimos y después recaudamos por retenciones. Y bueno, algo tiene que quedar. El primer dólar soja, 460.000 millones para el sector, porque el reconocimiento del tipo de cambio a 200 para poder recaudar 8.100 millones de dólares significó que al sector en pesos se le dieron 460.000 millones de pesos. Dólar soja 2, se gastaron más o menos 200.000 millones de pesos más. Estamos hablando de cifras estrambóticas, no es cualquier cifra. ¿Qué más se hizo? Que yo creo que todo el mundo se olvidó. Cuando suben los costos en el agro, algo que pasó con el dólar soja y que muchos advertimos, ojo, porque te van a empezar a aumentar otras cosas, porque algunos cobran más caro y se aprovechan algunos proveedores para aumentar. Massa fue a Entre Ríos y anunció 3.500 millones más para productores aviares y porcinos por el aumento de insumos. ¿Para qué? Como compensación. Esa parte ha quedado en el olvido. Nadie se la acuerda. Esto previo al conflicto por la sequía que ocurrió hace poco. Además, tenemos el acuerdo que se firmó con la mesa de enlace, que yo no sé si ustedes lo vieron, pero dice, se los cuento: un sistema de asistencia directa para productores afectados por la sequía de 5.000 millones de pesos. Todavía no llegamos a todo lo que pone el Banco Nación. Anticipo de impuesto a las ganancias,
se suspende el pago para los productores afectados, lo cual está bien, ¿eh? Digo, si hay un productor afectado que realmente le está pasando mal, está bien, pero después dicen que el Estado es confiscatorio, lo único que hace el Estado es poner plata. Suspensión de juicios de ejecución fiscal y de embargos. Exhibición de ventas forzosas de Hacienda del impuesto a las ganancias y la parte que le toca al Banco Nación, financiación de pasivos bajo las mismas condiciones a las que fueron otorgados. En castellano, tomaste una deuda con el banco al 30% de tasa, al 35% de tasa, no la podés pagar, te la refinancio a esa tasa. No, al 70% o al 75%. Hoy Capital de Trabajo está al 75%. En el Banco Nación, imagínense en un banco privado, imagínense en el Banco de Santa Fe, no sé, debe estar bastante más arriba. En total, por el anuncio, fueron 70.000 millones de pesos. Y además, yo quiero agregar, el programa CREAR, que es el programa Crédito Argentino que anunció el Ministerio de Economía, son unos 500.000 millones de pesos más. O sea, esto es aparte, es otra columna, es otro cajón, para industria y agroindustria. Y lo digo porque el campo también es la agroindustria. También es eso. Y la tasa que se les está dando de créditos es del 49%. Díganme si alguno de ustedes tiene la suerte de acceder a una tasa de 49% a algo. Absolutamente a nada. Y eso tampoco lo terminamos de poner sobre la mesa, bueno, por eso lo estamos diciendo, porque hay tasas diferenciales para los sectores productivos en Argentina hace tiempo, y eso cuesta plata, porque la rentabilidad de los bancos entonces sale de otro lado. Si yo se la doy al sector productivo, entonces la saco de otro lado. Entre otras cosas, de lo que se llama banca persona, de los préstamos personales. De algún lado sale la compensación. Bueno, una más, se anunció, algo que también se fue muy rápido de las noticias, un subsidio para el feedlot, para el engorde, en donde se le paga a los productores, lo anunció Juan José Bailo, más o menos el 40% del costo del alimento del animal. Estamos hablando de ganadería. El sector ganadero debe ser uno de los sectores más conservadores que existe en Argentina. Todo eso se le dio al agro. Y una última, nosotros como Banco Nación hicimos una comparación. Macri les daba el 0,17% del PBI en créditos al agro. Hoy les damos el doble, más del 0,3% del PBI, El PBI tiene unos 76 billones de pesos, millones de millones. O sea, el 0,3% de eso es una torta de plata. Solo eso en créditos al agro. Este es el decálogo de medidas, que son medidas productivas, que tenemos que hacer de cara a Expo Agro, porque no es la feria de ellos, es una feria productiva en donde el Estado se cansó de poner plata, se cansó de acompañar, y en esa feria, bueno, deberíamos estar todos explicando estas cosas, para eso voy a estar el lunes, ¿no? Bueno, rompimos el hielo y perforamos el Perito Moreno. No, en realidad es como una conversación para seguir, pero me parece que hay también algún tema del dólar que sería interesante trabajar. O sea, por lo que comentaron tanto Pedro como Julia, podemos saber que la escasez de divisas es un gran problema que tiene Argentina y un problema crónico, o sea, no es de hace 1 o 2 años. Y también nos pone en un contexto de vulnerabilidad externa. Entonces parece imposible que abordemos la inflación, los salarios, el desequilibrio productivo, las tasas de interés, el endeudamiento, si no hablamos también del dólar. En cuanto a eso, 2 o 3 cositas. La primera, una visión macro, si se quiere. Yo por lo que tengo acá anotado, que es un estudio que estuvimos trabajando también, el 70% de la deuda pública argentina está dada en compromisos dolarizados. Ahora, nuestro principal socio comercial, Brasil, el 12% de su deuda pública es externa. O sea, nosotros tenemos 70% de deuda dolarizada y Brasil
tiene un 12%. Eso es según las comparaciones del Centro Estratégico de Geopolítica Latinoamericana. Ahora, desde una mirada más terrenal, es decir, en lo cotidiano, cuando queremos buscar alquileres, por ejemplo, los espacios de esta índole, que son alquileres grandes, se encuentran dolarizados también. Si soñamos en una casa, el mercado inmobiliario está dolarizado. Las transacciones dentro del mercado inmobiliario también se hacen en dólares. Asimismo, Argentina, según uno de los últimos estudios de la Reserva Federal de Estados Unidos, es uno de los países que está liderando el ranking en tenencia de billetes de dólar por persona. Entonces, eso hace que hablemos de la economía bimonetaria, que tantas veces Cristina la puso sobre la mesa. En este punto, nosotros y nosotras siempre tendemos a poner el foco, por supuesto, el sector agropecuario, porque es una de las fuentes de ingreso de divisas. Es decir, ante la dificultad de acceder a divisas, ponemos atención en este punto. Y aquí la política que se nos mencionó tanto Julia como Pedro, el dólar soja. Ahora yo lo que me pregunto también es, ¿hay potencialidad en otros sectores para acceder a estas divisas? O sea, ¿qué sectores de la economía tendríamos que dinamizar para poder acceder a este dólar, independientemente de lo que podamos hablar en cuanto a retenciones, o independientemente en cuanto a impuestos, o en relación al comercio de granos? Es decir, ¿hay sectores potenciales de la economía en Argentina que pueden generar divisa? El tránsito que hicimos como espacio político, lugares de gestión en ciencia y tecnología, nos hace ver que Santa Fe y Rosario tienen mucho potencial en lo que es la industria del conocimiento y la biotecnología. Ahora, por otro lado, también empieza este lobby agropecuario dentro de la biotecnología. Entonces, estamos produciendo biotecnología también para el agro. ¿Está bien? Sí, es un paso para adelantar. Ahora también este crecimiento de la industria del conocimiento y la biotecnología, que promete hacer ingresar un montón de dólares, también tiene que darse de una manera equilibrada y ordenada, porque si no vamos a reforzar desigualdades. Entonces, en este punto, preguntarles a ambos, ¿ven potencial en otros sectores para hacer ingresar dólares más allá de lo que podamos hacer respecto a la cuestión agro? Y así mismo podemos romper con las lógicas de estas élites que están pensando una Argentina para 10 millones de personas y no para 45 millones de argentinos, con estas industrias prominentes que empiezan a crecer en Rosario, que empiezan a crecer en el sur de Santa Fe y que se están expandiendo. Puedo tirar ahí Vaca Muerta, gasoducto Néstor Kirchner, ahí se ha hablado mucho, no sé qué pensamos de eso, pero también para pensar en un futuro, o sea. Bueno, esas son para Julia, más que para mí, pero sí quiero hacer una pequeña agregado político a lo que describió Julia sobre la ayuda a la sequía, que es muy importante que tengamos en cuenta. El gobierno erró políticamente. El gobierno pensó que cerrando un acuerdo con la mesa de enlace y concediéndolo a la mesa de enlace le iba a retribuir de la misma manera. La mesa de enlace es como el agradecimiento de la vaca empantanada, la sacaste y te corre. Digo, fíjate lo que le pasó a Schiaretti en Córdoba, que le dio todo lo que se te podía ocurrir a la mesa de enlace, todo lo que se te podía ocurrir, y le terminaron votando a Juez y le votan siempre en contra, y Schiaretti hizo la peor elección de los últimos 50 años. La ayuda por la sequía debe existir y es imprescindible, pero hay que segmentarla, hay que meterse adentro, hay que dársela al productor genuino, no al rentista. El 80% de la tierra de la Argentina lo trabajan rentistas, lo trabajan contratistas, o sea que se renta. El que renta, no es un productor agropecuario, es un rentista, como el que decía ella, que te alquila acá. Ese no hay que ayudar al productor genuino, al que arriesga, al que invierte y al pequeño productor, al productor pequeño, al mediano, como lo hizo ya en el 2015, lo hizo Axel Kicillof en el acuerdo que había hecho en ese momento con la Federación Agraria, y después lo hizo Basterra al inicio de esta gestión. Hay que segmentar, no hay que darle al campo todo, el campo y el campo y el campo. Y Massa se equivocó. Y se lo dijimos varias veces. No era que se tenía que sentar con la mesa de enlace, se tenía que sentar con la mesa de enlace, pero se tenía que sentar con la mesa agroalimentaria también. Y se tenía que sentar con el movimiento, con Inagro y con el movimiento cooperativo, pero se tenía que haber sentado con la FECOFE también. Y se tenía que sentar con otros actores de la economía, no solamente y embobado y enfrascado ahí, porque evidentemente lo que pasó en San Nicolás hace 15 días, la mesa de enlace rompió un acuerdo que tenía, entre cuyos otros detalles era que iban a apoyar la candidatura de Bailo a Entre Ríos. No sirve.
Hay que cuidar los intereses del pueblo argentino. Y se cuidan los intereses del pueblo argentino administrando bien la plata. Y administrar bien la plata significa dársela al que necesita. No a Agrobopatel, sino a los pequeños productores. Bueno, yo arranco, ya que desde que arrancó la charla, que estamos con ese gráfico, lo voy a mostrar, por lo menos, lo voy a explicar. Es muy fácil igual, ¿eh? Esta es la razón por la que, para responder tu pregunta, ¿no? La razón por la que necesitamos urgentemente renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las barras que vemos, esto va del 2022 al 2041. Les cuento, tenemos deuda de la tomada por Macri hasta el 2041. Antes de la renegociación del 2020, la deuda vencía en el 2117, porque recuerdan que se emitió un bono a 100 años en el 2017. Entonces teníamos deuda por 100 años. Una de las cosas que se hicieron al renegociar fue acortar al 2041. Ustedes verán que en el 2022, esto está en dólares, ¿no? En millones de dólares, son en rojo, por ende significa que es deuda no FMI, o sea, la deuda con los privados. El FMI es color verde. Tenemos 3.900 millones de dólares, 2023, 5.000 millones de dólares. Y uno puede decir, con este quilombo solamente está venciendo eso. Bueno, esa es la lectura. Estamos con este quilombo de falta de dólares, tenemos una sequía por 10.000 millones de dólares que quizás perdemos, y estamos todavía en un periodo de gracia en donde no le tenemos que garpar al Fondo Monetario Internacional. 2024 ya vamos a 8.300 millones de dólares y ya empieza a vencer un cachito del FMI. 2025, 13.750 millones de dólares en un año. 2026, 17.000. 2027, 21.000 millones de dólares. Y así, 23.000 millones de dólares en el 18. No se puede pagar eso. A ver, una correlación básica. Nosotros de superávit comercial, de acuerdo al último presupuesto, se espera tener más o menos 10.000 millones de dólares por año. Y hay años en donde, les vengo comentando, tenemos 20.000 millones de dólares de vencimiento. Es así, es una cuenta matemática muy sencilla. Es impagable este acuerdo. Hay dos opciones. O se renegocia, que es la posición de Cristina, que es la posición de Máximo, que es mi posición. ¿En qué sentido? Que es un acuerdo que no tiene destino así como está pensado. O se paga. Bueno, ¿con qué se paga? Con los dólares del gasoducto, con Vaca Muerta. Y ahí nos metemos en una discusión de generaciones. Vamos a usar los dólares, la única fuente alternativa que tendríamos en el corto plazo para resolver el problema de la restricción externa, porque no necesariamente es la única para adelante, tendríamos que industrializarnos de una buena vez, pero en el corto plazo es la única que tenemos, la vamos a usar para dársela al Fondo Monetario Internacional y para pagar la fuga de capitales durante el macrismo, o vamos a volver a discutir qué es lo que se negoció. Esa es la discusión política de fondo. Y para eso necesitamos construir poder en Argentina, una fuerza política lo más transversal que se pueda, un poder judicial que no esté putrefacto y acompañe, porque el Poder Judicial acompañó la fuga de capitales durante el periodo anterior, y un poder legislativo que te vote leyes, que te acompañe también. Ahora, la discusión de fondo es esta. Entonces, sí, yo quiero tener, a tu pregunta le agrego una anterior, yo quiero tener una fuente de dólares adicional. Ahora, si esa fuente de dólares es para pagar la deuda, prefiero que no aparezca, porque después no tenemos más nada. Ese es el problema. Deberíamos conectar Vaca Muerta con los usos de Vaca Muerta.
Deberíamos hacer esa relación, así como cuando discutís un impuesto y en el Congreso te dicen, bueno, pongámosle un destino al impuesto. Bueno, pongámosle un destino a Vaca Muerta. Debería ser el desarrollo, debería ser la industrialización, debería ser la construcción de puentes, la construcción de represas, la construcción de escuelas, debería ser eso. Si no, va a ser para esto. Cuando se discutió el Fondo Monetario Internacional, Máximo decía 2.000 millones de dólares por año. Bueno, lo trataron de loco. Y la verdad que no. Era lo más razonable que yo escuché. Es lo que podemos pagar, finalmente. ¿Cuánto? ¿2.000? ¿3.000? ¿4.000 podemos pagar por? Es lo que podemos pagar. El acuerdo con el fondo es el principal problema que tienen nuestras próximas generaciones. Y lo que se va a comer, se va a fagocitar toda fuente de dólares que nuestro pueblo logre crear. Y así es como hay que plantearlo en todas las discusiones políticas que tengamos para adelante. Clave el tema este. Sí. Y eso es lo que no entiende Alberto. Si uno escucha el discurso, ayer lo estaba viendo en C5N, no sé si lo vieron. Prendelo. Hola, ¿está bien? Hola. Ayer el reportaje que le dio en C5N fue del programa después, como es de Ibáñez, estaba Toto Ibáñez y no me sale ahí. Este otro compañero que está, ya me va a salir. Son los años. Se vanaglorió del acuerdo que hizo con el fondo. Dijo que uno de los grandes aciertos. Y yo, vos sabés que quiero hacer una reflexión política que no tiene nada que ver con esto, pero sí lo escuché ayer. A mí me gustó muchísimo el discurso que hizo el miércoles en la asamblea. Habló de una cuestión importante, habló de la cuestión ambiental, que está muy conectada con el tema del juicio a la Corte. La Corte acaba de sacar una resolución hace 4 días. 4 días sobre el tema de que fumigar las escuelas rurales no es un problema, es un problema secundario, una boludez que no merece ningún tipo de atención. De Entre Ríos, que dicho sea de paso, Entre Ríos tiene el mayor porcentaje de niños con cáncer que llegan al Garrahan. El mayor porcentaje. Esa es la corte que nosotros tenemos. Pero si hay una cosa que define el gobierno, yo lo escuchaba, y si hay, uno puede estar de acuerdo en un montón de cosas, pero uno lo que nota es una gran ingratitud en Alberto. Esa es la definición. Dice, yo solito fui a negociar con el fondo, solito fui, y el 70% de los votos que tenés atrás y que te da ¿quién te los puso? A ver, me parece que hay una parte del Frente de Todo que no lee bien y no diagnostica en consecuencia de cómo fue que se inició este proceso, porque alguien le puso el 70% de los votos, pero no solo le puso el 70% de los votos, sino que para garantizar que ese 70% de los votos vayan a donde tiene que ir, se puso ella. A ver, no es que dijo, vótenle a Ana Julia y arreglate, no, vótenle a Alberto y voy yo. Y yo sostengo desde el primer momento que se hizo el gabinete, Alberto leyó mal. ¿Por qué lee mal Alberto? Porque es un gabinete de antikirchneristas. O sea, en vez de decir, bueno, voy a poner mi gente, sí, pero Biondi, su alter ego, haciendo operaciones contra Cristina, Culfa, Vilma Ibarra, Moroni, Lozardo, la ministra de Justicia. Es un gabinete que lo podría haber hecho tranquilamente Larreta. Y fíjense en ustedes qué detalle, esto lo digo yo, Julia, no porque es funcionaria, ella no está de acuerdo conmigo seguro. Fíjense qué detalle. Es un gabinete que durante el proceso que se inició
vos te ponés a pensar y casi parece que Cristina la pasó mejor con Macri que con nosotros. La condenaron, la persiguieron, a Milagro Sala no la largaron, los presos no largaron. Bueno, la reforma de la justicia no se hizo, los jueces siguen fallando como quieren, y me parece que hay parte de un mal diagnóstico como es este tema del fondo. El acuerdo con el fondo, los que defendían el acuerdo, ¿qué te decían? Estamos frente a un precipicio, o firmamos o nos estallamos. No, está bien. Si vos me mostrás esa foto y estoy frente a un precipicio, ahora vos me tenés que mostrar que desde cuando saliste, en todo el sendero, había que carteles que te decían, ojo a dónde va, te está equivocando, pará, volvé para atrás, mirá que hay un precipicio hondo. Te fueron llenando de carteles, vos recorriste el camino y cuando llegaste dijiste, uy, estoy enfrente de un precipicio. Y sí, flaco, claro, está enfrente de un precipicio. Pero te vinieron avisando desde que saliste que iba frente a un precipicio y no quisiste escuchar. Entonces yo creo que este es el principal condicionamiento que nosotros tenemos. Acá si no se renegocia esto, de verdad, sobre los parámetros que planteaba Máximo, no hay otra salida. No hay salida, muchachos, no hay salida. Por eso que la Argentina, para la etapa que viene, necesita de una estadista. Te guste o no te guste, la única que tenemos es Cristina. Acá esto lo tiene que pilotear alguien que tenga lo suficiente sabiduría y coraje personal para pilotear esto, porque el coraje está implícito. El coraje es un instrumento de la política desusado o mal puesto, se lo ve como una cuestión agresiva, como eso, no. Es fundamental. Si vos hoy no estás dispuesto a complejizarte tu vida personal en beneficio del pueblo argentino porque te van a perseguir como la persiguen a Cristina, ese es el mayor síntoma de que el coraje es absolutamente necesario para encabezar un proceso como el que viene. Y yo creo que es Cristina o Cristina. No, perfecto. Intenta que si empezamos a nombrar a Cristina se termine la charla. Carente de trascendencia, dijo la Corte Suprema, que era la fumigación cerca de la escuela. Habría que fumigarle la casa a los jueces y a los jueces de la Corte Suprema a ver si piensan lo mismo, si es carente de trascendencia. Claro. Empecemos a fumigar el jardín de Comodoro Pi. Me meto en algunos temas judiciales. Hola, ahí vamos. Quiero decir algo sobre la justicia porque no se la van a llevar de arriba. Esta es una charla de economía, ya lo sé, pero hay cosas que hay que decir. ¿Por qué Cristina es finalmente la razón última del ataque judicial? Bueno, para poder hacer todo esto que voy a detallar, hicimos un relevamiento de fallos judiciales de los últimos 5 años. A favor del poder económico, en contra del bolsillo, en contra de los derechos laborales y metiéndose en la política económica cuando nadie los vota para eso. Voy a leer algunos, voy a enumerar algunos. En contra del bolsillo ya sabemos, hay 2 muy conocidos. Prepagas, telecomunicaciones. Se metieron para que el Estado no les impidiera aumentar a las empresas. Concreto, que además son 2 razones por las cuales el IPC sube. Telecomunicaciones y prepagas. Se meten en la política económica, dólares. Eso ya lo vimos. Las cautelares para poder tener dólares para importar. Y una causa que quieren reabrir en contra de Cristina es la causa dólar futuro. Esa causa, por la cual fue sobreseída, ya fue sobreseída. Ella, Axel Kicillof, Alejandro Banoli, todos los directores del Banco Central, es una causa que pretende que la justicia decida si las medidas que toma el Banco Central están bien o están mal. La judicialización de la política económica. Casal, el procurador, la quiere abrir.
Derechos laborales. Yo quiero recordar esto porque con lo ambiental me hicieron acordar. En el año 2018, vayan a buscarlo, la Corte Suprema, no un juzgado perdido de primera instancia, como el juez Lorenzini en el caso Vicentín, que finalmente armó un lío bárbaro. No, la Corte intervino denegando el derecho de un monotributista para ser reconocido trabajador en relación de dependencia. Ese trabajador había tenido el visto bueno de primera instancia. Le habían dicho que sí, que era un trabajador en relación de dependencia del hospital alemán hacía 10 años. Y la Corte Suprema, con la firma de varios, entre ellos Lorenzetti, dice que es monotributista. ¿Por qué? Porque factura, porque no se toma vacaciones y porque no cobra aguinaldo. O sea, hizo la descripción de ser monotributista. Ese es un típico fallo de la Corte Suprema a la cual se le está haciendo un juicio político. Y quiero mencionar otra cosa más que no se suele decir. No sé si podemos adelantar. Hay un lindo mapa de Techín en un momento. Yo les digo cuándo, paren. Ahí tengo asistente estrella. Tenés que avanzar un montón, como que casi al final. Un poquito más. A ver ahí, uno más. Ahí, Paolo Roca. Es un quilombo, son todos cuadraditos de todos colores. Gracias. Lo que vemos ahí es la cabeza. En naranja está la familia Roca. Abajo tienen una sociedad, una fundación, que tiene la bandera de Países Bajos, ahí donde está la flecha. Abajo, ahí está, arriba, RP Stack. Abajo tienen una sociedad en Luxemburgo. Luego, con un redondel, tienen otra sociedad en Luxemburgo. Y luego tienen abajo, también en color gris, 3 grandes holdings en Luxemburgo. Tenaris, Ternium. La cabeza del grupo económico está en Luxemburgo. Y en una fundación arranca, RIP, Stack significa Roca and Partners. Stack significa fundación en holandés. Esto, en el idioma AFIP, se llama dame tu planificación fiscal. Decime dónde estás, dónde están tus empresas, es decir, dónde están inscritas, cuántos impuestos pagan y qué planificación fiscal haces, qué planificación de erradicación tenés. Esto está reconstruido por nosotros, por el CEPA, no nos lo dio la AFIP. Nunca accedimos al secreto fiscal. Si alguno después ve el video, si algún empresario ve el video, le va a hacer algún juicio a la AFIP. Lo armamos nosotros, leyendo los balances. La planificación fiscal fue judicializada. Primero, es un requisito que hoy se está pidiendo en todo el mundo, porque es una herramienta antilavado. Yo no puedo saber dónde se mueve la plata si yo no tengo registrado que vos tenés determinadas sociedades en determinados lugares. Se me esconden los movimientos, los flujos de dinero. Por eso nace la planificación fiscal como una herramienta del G20 para perseguir el terrorismo. Ni siquiera es que son kirchneristas que quieren perseguir la fuga de capitales, No, están buscando la plata del lavado del terrorismo, supuestamente, y el narcotráfico, supuestamente. Pero vinieron y dijeron, tienen que pedir la planificación fiscal. La AFIP la pide. Y viene un juez y la judicializa. Y hoy tenemos abogados y contadores que ya no piden planificación fiscal porque en Argentina está judicializada. Tenés a la justicia defendiendo al poder económico, defendiendo a estos tipos que no le entregan al Estado argentino la información que le deberían entregar para por lo menos saber dónde están los recursos. Bueno, ahí van algunos ejemplos de lo que viene ocurriendo. La única persona que tiene la decisión política de combatir eso es Cristina. Y por eso la proscripción a Cristina es la verdadera razón o el verdadero motor que tiene el poder económico para que no tengamos candidata y para que no tengamos alternativa. Sí, el tema judicial da para largo.
Además soy abogada, entonces me meto al fondo y entonces como que tampoco me quiero meter tanto, porque también tengo ganas de charlar otros temas con ustedes. Indudablemente para mejorar la situación en el Poder Judicial tenemos que pensar en el sistema de selección de jueces y juezas, tenemos que pensar en la distribución de tareas, tenemos que pensar en una potencial candidatos y candidatas a ser seleccionados y seleccionadas dentro del Poder Judicial, y tenemos que también pensar en cómo transparentamos ciertas lógicas que están hoy por hoy autogobernadas por el propio poder. Pero más allá de eso, sí tenía como haciendo un poquito de historia, porque me parece también que es muy bueno mirar el presente también, teniendo el pasado como una forma de no repetir el presente, los errores del pasado, sino también de poder pensar cuáles fueron aquellos aciertos y cuáles fueron también aquellos errores para no volver a cometerlos, y asimismo poder construir otro tipo de proyecto que involucre y convoque. ¿Qué es a dónde quiero llegar? Tema de retenciones. El tema de retenciones al campo indudablemente es una temática que nos atraviesa como movimiento político a quienes estamos dentro del campo nacional y popular. De hecho, muchos de los espacios universitarios que hoy conforman ¿Qué te pasa? Se fundaron al calor de aquella medida de la 125 que intentó implementar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que llevó a una fuerte confrontación con sectores concentrados de la matriz, ¿no?, agropecuaria argentina. En ese punto, muchos jóvenes y muchas juventudes nos acercamos por primera vez a la política en esa 125, hubo una confluencia muy grande de militancia y eso nos marcó. De hecho, muchas agrupaciones se fundaron en las universidades por esa 125, porque teníamos ganas de movilizarnos, porque nos parecía que la redistribución del ingreso era una bandera que había que sostener y necesaria. En este punto, en la última edición de Agroactiva, vos, Julia, planteaste que el objetivo de las retenciones tiene que ser lograr el desacople de precios en beneficio del mercado interno. Y también indicaste que a pesar de la suba de precios internacionales, producto, ¿no?, de la guerra también, este gravamen actualmente se encuentra en niveles más bajos que en 2015. Por otro lado, Pedro, en relación a este punto, también planteaste que las cerealeras aprovechan el margen de error pautado y adulteran el peso de los granos en los embarques para eludir el pago de retenciones, aprovechando una medida que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Y que no solo se trata de retenciones, sino también de pesar mejor. Hasta insinuaste que habría que poner balanzas a 50 metros de los puertos, ya que aproximadamente el 10% de cada barco se nos escapa de la vista y no lo podemos controlar. Por este punto se dice mucho sobre las retenciones y asimismo está marcada dentro del ADN militante peronista kirchnerista la cuestión con el campo. Entonces también quisiera saber, ¿podemos encontrar puntos de acuerdo con estos sectores que exportan? ¿Cuáles podrían ser? ¿Y en qué podemos avanzar en el hoy y el ahora? O sea, para una mejor distribución del ingreso en un país que tiene alarmantes índices de desigualdad y pobreza social, y hay algo para hacer dentro del comercio de granos. Eso se supone que para mí. ¿Para luego? Bueno, las retenciones son un instrumento de política económica. Un instrumento de política económica. La derecha tuvo la habilidad política de convertirlo en un fetiche de política económica, alrededor del cual cavaron una trinchera y han logrado que muchos sectores que no tienen absolutamente nada que ver con el campo se le sumen y generaron una protección política ahí muy fuerte y que significó una ruptura de la pequeña y mediana burguesía rural con el kirchnerismo, con el movimiento nacional y popular. Eso lo tenemos que recomponer. No podemos perder las elecciones en Pergamino 80-20. No podemos perder las elecciones en Chivilcoy 70-30 y cuando nos va bien sacamos el 28%. Tenemos que mejorar eso. Cuando vos pones el mapa electoral y el mapa de la soja, te das cuenta la paliza que nos pegan ahí. Bueno, hemos empezado a hacer ese trabajo. Guado ha tomado esa tarea. El otro día tuvimos un primer acercamiento, el Piojo estuvo, casi 300 productores, técnicos, veterinarios, y se escuchó y se debatió sobre esta cuestión de qué manera recomponemos la relación con un sector de la pequeña y mediana burguesía rural. Ahí hay que dar un debate que el campo nacional y popular hace décadas que no quiere dar.
El campo nacional y popular se ha desentendido de la cuestión agropecuaria. La ha tercerizado, la ha dejado ahí. La última vez que discutimos en serio la cuestión agropecuaria fue en la década del 70 del siglo pasado, cuando se discutió el anteproyecto de ley agraria de Horacio Giberti y se discutió y se nacionalizó la Junta Nacional de Grano, se nacionalizaron las bocas de expendio, una serie de medidas, que hubo un gran debate agropecuario, fue el último. Y ese es el gran triunfo cultural que ha tenido la derecha y la oligarquía terrateniente de nuestro país, invisibilizar el latifundio. El latifundio en la Argentina no se discute el latifundio. ¿Ustedes pueden creer que 800 personas sean dueñas de toda la superficie de Buenos Aires y Tucumán, 2 veces Tucumán, sumadas? 800 tipos. ¿Y a ustedes les parece que eso no tiene que ver con el precio de los alimentos? ¿Que son los dueños? ¿No tienen que ver con el tema del agua, con el tema del aire? Por eso nosotros planteamos que hay que urbanizar el debate rural. Es fundamental. Y las retenciones son un instrumento. ¿Por qué le digo que son un instrumento? Durante toda la década del 90 hubo retenciones cero. Cero retenciones. Y se fundieron 103.000 productores agropecuarios. Se hipotecaron 12,5 millones de hectáreas solamente en el Banco Nación. Había 600 pueblos que estuvieron al borde de la desaparición. Surgió el movimiento de Mujeres en Lucha. ¿Ustedes se acuerdan que iban a parar los remates? Y había retenciones cero. Después, a partir de que Duhalde pone las retenciones, y viene el proceso de Néstor y de Cristina, y esas retenciones se pusieron, fueron subiendo, hasta llegar al 35%, que es cuando se plantearon el tema de las retenciones móviles, y no se fundió nadie. No quebró un productor y no se le remató a nadie. O sea que hay que ver en el contexto en que se produce. Ahora bien, nosotros debemos enfrentar el problema de las retenciones y lo que pasó en el 2008. Debemos discutirlo. Lo que no podemos hacer es glorificar el error. Mao decía que un error bien analizado es la base del éxito. Hay un error, lo analizamos y no lo volvemos a cometer. Y nosotros, hay una porción muy grande del Frente de Todo que cree que tener una política agraria es franelear a la mesa de enlace. No discutir con la mesa de enlace. La resolución 125, desde mi punto de vista, fue un error. Fue un error conceptual. Lo discutí con Cristina. Lo charlamos, no lo discutí, perdón. Lo charlamos. Lo charlamos con Lustó cuando la hizo. Lustó me dijo a mí, y hay varios testigos de esto, que la resolución 125 era un error matemático y que él se lamentaba, era el ministro de Economía en ejercicio en ese momento, y que él se lamentaba porque se había pasado la vida estudiando matemática y de política no entendía nada, y la resolución tenía un error matemático. Efectivamente, es lo que le decíamos nosotros, es confiscatoria, en un punto se quedaba con todo. No podía, no. Y estábamos reunidos en esa reunión, que estaba el Turco Neme, estaba Eduardo Bussi, estaba yo, y estaba Lustó, que era el ministro de Economía, y estaba Jacob, que era su jefe de gabinete, que es están vivos, todos pueden dar fe. Llamó Urquía, el dueño de AGD, que era un senador kirchnerista, y Urquía lo llamó a Jacob, lo atendió ahí adelante nuestro. Y Urquía le dijo que tenía una legión de contadores, le dijo, loco, saquen la resolución 126 modificando la 125, porque eso tiene un error, es inaplicable. Y efectivamente, bueno, ¿quién tuvo una actitud para modificar esa resolución 125 muy buena, que se jugó, que peleó y que pagó consecuencias? Fue el Chivo, que se reunió varias veces con Eduardo Bussi durante todo ese conflicto. Yo no participé de las reuniones, pero me consta que existieron varias veces y que culmina, no sé si ustedes se acuerdan, en un abrazo entre Bussi y el Chivo cuando termina la votación en la Cámara de Diputados, que ganó la posición del oficialismo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Cómo no me acuerdo? Bueno, esa situación demostraba que la resolución era un error. Yo he escuchado, no lo voy a poner en boca de nadie, pero yo escuché perfectamente bien que los dos responsables de esa resolución se llamaban Alberto Fernández y Lustó, y de esos errores.
Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Y eso también es cierto lo que dice la compañera. La resolución 125 fue la partida de nacimiento del kirchnerismo, por el enfrentamiento con la rural, por todo lo demás, y fue la partida de defunción de la Federación Agraria Argentina, que era una entidad prestigiosa, extraordinaria, era poderosísima en ese momento, teníamos más de 350 filiales, y fíjense en lo que terminó hoy, prácticamente no existe más. Por supuesto que hubo ahí responsables muy directos, y el cambio de posición de Eduardo Bussi es una de las responsabilidades por esa situación. Nosotros tuvimos ahí adentro una situación que... Y también, digo, me hago cargo de la parte que a mí me toca. Yo como dirigente fue un desastre, porque cada vez que quisimos hacer algo, perdíamos como en la guerra, nos hacían fraude, nos echaron a patada en el culo, así que mucho tampoco tengo que hacerme cargo de la parte que me toca, porque no hemos sido muy eficaces, porque todos los que pensábamos más o menos lo mismo, y que podíamos haber hecho un frente común, que estábamos en contra de la mesa de enlace, hablo de FECOFE, la agrupación nuestra que era la Grito de Alcorta, hablo de Chacarero Federado, que ahora son todo parte del movimiento de base disidente de Federación Agraria Argentina, que tienen muy buenas posiciones. Todos nosotros, en vez de hacer un frente común, íbamos de a uno, entonces Bussi nos agarraba de a uno, nos echaba de a uno, nos echó a todos. Y ese fue un error que tenemos que hacernos cargo nosotros, pero... Nosotros lo que tenemos que hacer es un análisis certero de lo que pasó en la 125 y tenemos que reconstituir la relación con la pequeña y mediana burguesía rural, no con todo el campo, no es pareciéndose al campo. Digo, hay un artículo que yo lo tengo acá, mira, lo tengo de casualidad, que es de José Nathanson, que es la línea de Neme, de toda la gente que ha venido manejando el Ministerio de Agricultura hasta ahora, y que ellos plantean una visión absolutamente equivocada. Ellos dicen que el peronismo tiene que tener una política agraria, y la política agraria es parecerse a la mesa de enlace y tomar las posiciones de... Y yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos que interpelar y urbanizar el debate rural sobre la base del precio de los alimentos, el uso y tenencia de la tierra, que el latifundio existe, que hay que terminar con la deforestación, que hay que terminar con la desnacionalización de la hidrovía, que hay que discutir el tema de los puertos, que hay que discutir el peaje, porque nosotros, si ellos no quieren liquidar la soja, nosotros tenemos el peaje en nuestras manos ahora. Si vos me vendés antes del 31 de agosto, la tarifa son $3 la tonelada. Si me la vendés después del 31 de agosto, la tarifa es $20 la tonelada. Van a ver si liquidan o no liquidan. Hay instrumentos en manos del Estado. En los 90... lo que hizo en los 90 fue destruir todo el andamiaje que habíamos creado durante 50 años de política argentina, empezando con el peronismo, de intermediación entre los precios nacionales e internacionales, de administrar todo ese tipo de conflictos, Junta Nacional de Grano, Junta Nacional de Carne, Consejo Agrario Nacional. Se hizo mierda todo eso. Y dejaron al Estado inerme. El Estado tiene que empezar a recuperar esos instrumentos para discutir la política agropecuaria. La retención es eso, es un instrumento, hay que dar un debate, se la puede usar para, no solo tiene fines recaudatorios, no solo tiene fines de desacople, sino que tiene otros fines. Por ejemplo, si yo quiero privilegiar la exportación de, no sé, de banana, bueno, le saco las retenciones y le pongo no dejo ingresar banana a Ecuador. Y si quiero castigar la exportación, no sé, de arroz, le pongo retenciones. O sea, también sirve para, usándola segmentadamente, para identificar un sujeto social y apoyarlo, decididamente. Ahora, nosotros hay muchas cosas. Ahora, hablan de quitar las retenciones cero. Ayer lo estaba viendo también en lo de... A las economías regionales. Casi todas las economías regionales tienen retenciones cero. Se lo sacó Julián Domínguez. Ahora, ¿alguien me puede explicar por qué el maní, que es el cultivo más rentable, ultra mega rentable, que se exporta el 93%, le sacaron el 50% de retenciones, que son $50 millones para 4 o 5 más grandes maniceros que se quedan con el 90% de ese 50% que le bajaron? ¿Por qué? Y porque tienen un CEO de AGD en el Ministerio de Agricultura de que asumimos nosotros.
Y porque le dimos el viceministro de Agricultura el día que asumimos, lo nombramos a Julián Echezarreta, que es una buena persona, todo de trabajo, pero el vicepresidente de la Bolsa de Cereales. ¿O ustedes se creen que íbamos a tener un resultado distinto poniendo todos esos tipos ahí adentro a hacer la política agropecuaria? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir en la cabeza de los ciudadanos urbanos de este país, que son el 92% de la población, que la política agropecuaria la tenemos que discutir entre todos y no puede ser un gueto reservado solamente para los terratenientes, la sociedad rural, la mesa de enlace, las exportadoras, y que nos saquen de ese debate porque o no sabemos, o no tenemos, o no nos interesa. Mentira, hay que dar ese debate y hay que urbanizar. Es fundamental ese debate, tienen que darlo en la paritaria. A ver, tiene que ver eso con el salario. ¿De qué sirve que produzcamos carne y tengamos volumen? Decía Monseñor Gel del Cámara, ¿de qué me sirve la carne colgada en el gancho de la carnicería si no tengo plata para comprarla? ¿De qué sirven estos volúmenes que tenemos si tenemos el 40% de la población debajo de la línea de pobreza y la gente no tiene plata para comprar la carne, el aceite, el pan o la lechuga? Para nada. Esa es la naturaleza. Es el debate que nosotros tenemos que dar y tiene que ver con esto de las retenciones. Son parte de este debate. Con esto termino. Parte del debate son todos rayos de la misma rueda. El centro es el modelo productivo que elegimos en los 90, que nosotros definimos como monocultivo de soja inducido con concentración de tierra y renta. Los rayos son las retenciones, la cuestión ambiental, las migraciones rurales, la deforestación. Son todos rayos de la misma rueda. La derecha tiene la habilidad de tomar cada uno de ellos por separado y analizarlo como si fueran una causa. Son todos consecuencias de esto, incluido el cáncer, incluido las inundaciones, incluido la sequía. Te agrego el trabajo en negro en el campo. No tengo nada para agregar sobre esto, pero un par de cuestiones. En nuestro espacio político muchas veces hay algunos conceptos que la derecha estigmatiza y nosotros vamos para atrás. No sé bien por qué se genera eso, pero retenciones, pareciera que tenemos algún consenso implícito, sobre todo los que somos de Rosario, somos de Santa Fe, o los compañeros que están en Entre Ríos, que están en Córdoba, de que si hablas de eso, te escrachan. Por ende, autocensuramos nuestro propio discurso, pero sobre todo, nuestra capacidad de pensar los temas. Retenciones es un tema que hemos censurado desde que se perdió la 125. Y cada vez que tenemos un problema con el sector, la salida es ceder. La salida siempre es ceder. ¿Y con qué se cede? Bajando retenciones. Y lo mismo pasa en otros temas, porque yo ahí veo un patrón. Cada vez que tenemos un problema con la UIA, la salida es bajar contribuciones patronales. Es de cajón. No hay otra idea más que bajar los costos laborales vía hacer achicar la recaudación del ANSES, que es tener menos plata para pagar las jubilaciones. Y la gente con la que uno tiene enormes coincidencias te termina diciendo que finalmente ese es un beneficio que hay que darles, que en algún momento, bueno, se los tenés que dar. Cuando uno mira el accionar de la derecha, más allá de que tienen un poder de fuego más fuerte, yo vi una cosa que viene pasando desde la elección del 2021 que me parece increíble. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y sus principales economistas vienen diciendo que Alberto Fernández tomó deuda en dólares. Salimos todos a decirle, eso es mentira. Ellos mismos en un momento, porque yo le vengo prestando atención, empezaron a decir, bueno, es deuda que está expresada en dólares, pero es en pesos. Un día lo dijo María Eugenia Vidal y se ve que recibió algún reto, porque al tiempo volvieron a decir, y hoy están diciendo nuevamente, que Alberto se endeudó en dólares, lo cual es falaz, es absolutamente mentira, porque aun si hubiera querido, no le hubieran prestado un solo dólar, porque estamos en default, porque estamos renegociando todavía todo. Y sin embargo avanzan. Y estoy segura que hay un montón de gente que cree
que Alberto se endeudó en dólares, además de creer que fue el que trajo al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Abracemos los temas que sabemos que son nuestros. Las retenciones, efectivamente, son un instrumento de política económica, junto con los cupos. Las retenciones juegan por precio, los cupos juegan por cantidad. ¿Hay otros instrumentos para reemplazar? No hay otros. Sí, hay uno que sería mejor, una Junta Nacional de Granos. Sí, pero hoy, lo que tenemos hoy es, o te modifico la alícuota para que el precio al cual vos vendés sea un poco más bajo, para que no me encarezcas la mesa de los argentinos, o, como pasa con el trigo, te pongo un cupo de exportación, esta cantidad va para el mercado interno, el resto se puede exportar. Cantidad o precio. Son las herramientas que tenemos para defender el precio de la comida, y hay que defenderlas. No hay matices ahí. Si entramos a hacer concesiones en cada discusión, vamos a perder herramientas de política económica, y una vez que las perdiste no volvés a restituirlas, y por eso quería leer los valores. Estamos en 33% de retenciones en el caso del poroto de soja. Por cierto, aceite y pellet están en 31%, si no fuera por el fideicomiso del trigo, que hizo que transitoriamente y mientras funcionara el fideicomiso, el aceite y los pellets tuvieran 33% de retenciones. Ahora, en el 2015 teníamos 35%. Y cuando volvimos, arrancamos con la ley de solidaridad, que fue una buena medida, porque arrancó poniendo primera, subió bienes personales, puso el impuesto país, pero nos autoimpusimos un 33% de tope, porque había alguna jurisprudencia en la justicia que no podíamos ir más de un tercio porque era confiscatorio. Menos retenciones que en 2015, así arrancamos. La soja tiene menos retenciones que en 2015, el poroto. Bueno, y en maíz y en trigo ya lo sabemos, teníamos 12 y hoy tenemos 8. Y no estamos hablando de la industrialización del commodity, estamos hablando del commodity. Entonces estamos en una situación en donde incluso hemos retrocedido. Nuestro discurso debería ser: le bajamos las retenciones, o se la bajó Macri y nosotros sostuvimos eso, y además le pusimos un montón de plata, que es lo que yo acabo de mencionar antes. Insisto, creo que hay algunas herramientas que necesitan más apropiación, más explicación y más defensa, y coincido con la política agropecuaria. No puede ser una política ceder, y menos en los únicos instrumentos que tenemos. Y si queremos ceder, bueno, avancemos con la Junta Nacional de Granos y cedamos ahí, pero entonces ¿para qué? ¿Para subir las retenciones? Por lo menos para tener alguna paritaria con el sector que nos permita ganar. Bueno, estamos llegando al final, y uno de los últimos puntos que habíamos un poco macheteado es Vicentín, ¿sí? Tiene un poco que ver, Pedro ya se le hace agua a la boca, se prepara. Voy a pasar a Julia. Y alguna pequeña reflexión que me iba a permitir un poco también, tomando nota de algunas cosas que fueron diciendo. Pedro habló de coraje, usó la palabra coraje para definir una forma que necesitamos de la investidura, en este caso un presidente, en este caso puesto en Cristina, de no cometer errores. Fíjate que firmó Alberto la resolución 125, después fue presidente. De las buenas formas, yo me acuerdo que las discusiones que se daban, y esto yo creo que hay que discutirlo hasta el cansancio, aunque a algunos compañeros o compañeras no les guste, se hablaba de las formas que tenía Cristina, que está relacionado con esto que decía ni más ni menos Pedro, que el coraje, que era enfrentar todo ese poder, que bueno, que después tiene que ver con el precio de la lechuga, con el precio del pan, con el precio de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en los 90, y esto lo hablo ya como hijo y como nieto de industriales de la ciudad de Rosario, se hizo una minuciosa tarea en algo que todavía no lo dijimos, pero sí lo dijimos en la charla con Amod y con el Rulo, que es
La batalla cultural. Yo sé que muchas veces parece hasta cansador hablar de esto, pero tiene que ver un poco también con lo que traía Julia, es decir, ¿por qué en algún momento los compañeros creen que es necesario bajar las contribuciones patronales cuando eso claramente es un retroceso para los trabajadores primero y para el campo nacional y popular en su conjunto, digamos? Y en medio de la pandemia, vuelvo ahora sí, me fui a los 90, ¿sí? Y vuelvo ahora a los años donde sufrimos la pandemia. Pero previo a eso había habido un trabajo que nos tomamos las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, los sindicatos, que fue estar permanentemente en la calle para poder volver a tener la oportunidad de poner a alguien nuestro, ¿sí? Si se quiere. Era la idea, era la consigna, volver mejores. Incluso era una consigna que fue tomada incluso de la derecha y hasta usada por nuestro presidente. Errada. A eso iba. Entonces, bueno, sí, se dieron las elecciones en 2019, con infinidad de compañeros en la calle. En el 2017 nos comimos los gases lacrimógenos por la reforma, un montón de situaciones en la calle. Bueno, llegó el 2019, ganamos las elecciones, se armó el Frente de Todo, y había una algarabía, había entusiasmo, había a ver qué va a pasar, qué medidas vamos a tomar. Y en el contexto de pandemia, donde, nadie espera tener una pandemia, digamos, algo que sucede cada 100 años, en esto obviamente le vamos a dar la derecha a quienes estuvieron en gestión, que es un gobernador, un presidente, no sabe que va a venir una pandemia, pero pasó una medida muy significativa que fue la de Vicentín. Entonces, claro, muchos de los militantes de la causa nacional y popular dijimos, estamos vivos, digamos, vamos a llevar esa discusión, dijimos, qué bueno, salgamos a la calle. Bueno, no fue así. Alberto anuncia, por televisión creo que lo hace, que se iba a llevar a cabo esta medida, y después se vuelve para atrás, ¿sí? No solo que la militancia no salió a la calle, sino que después volvimos a tener una manifestación en el Monumento Nacional a la Bandera, en esta ciudad, donde había personas de a pie, subida a un duna, con un cartel que decía, todos somos Vicentín. Volvimos a caer en el error de todos somos el campo, digamos, que había pasado hace casi 12 años atrás. Entonces, trayendo un poco los conceptos que trajo Pedro y Julia, errores, buenas formas, coraje, yo pongo el tema de la batalla cultural, porque me parece que es algo importante. Ahora, queremos saber bien, ¿qué fue el conflicto de Vicentín? Todos sabemos que tiene una deuda escandalosa con el Banco Nación, tiene, y también queremos, digamos, a modo de reflexión, si ese no fue un real quiebre, e incluso con todo la pesadez esa que implicaba la pandemia, estar adentro, digamos, y no poder casi estar atado de pie y mano, de no saber qué hacer, digamos. Si ese no fue un momento quiebre también para el campo nacional y popular, para la militancia, a partir de allí haberse creado un descreimiento en la política de muchos de los militantes que en algún momento, meses u años atrás, habíamos estado en la calle no es nuestro caso, evidentemente, porque seguimos en eso, digamos, pero sí para muchos colectivos, incluso hasta muchos movimientos sociales, organizaciones políticas, sindicatos, fue como una retracción y un volver a la casa, como se ha dicho habitualmente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue? ¿Mal aconsejado Alberto? Porque él dijo, no esperé que tuviera la repercusión que yo creía que iba a tener, lo dijo él mismo. Estamos esperando la opción superadora. Bueno, no, yo le voy a dejar a Julia que el Banco Nación ha tenido una labor muy buena en torno al tema del Vicentín, y como el último, y quería agradecerle a Nené, que me muero de ternura, se me fue con el bastón y con todo, y que se ha venido con todos los años arriba. Y bueno, se fue Nené Castiglione, una compañera de muchísimos años, militante, extraordinaria. Y de paso, ya que va a ser la última, supongo, agradecerle al intendente de Máximo Paz, Darío Bayoco, a la secretaria, a Gilda,
a la extraordinaria Margarita Portapila, que no sé si está o se fue, pero ahí está. Gran científica, que dejó una carrera extraordinaria en Londres y se vino. Quiero agradecerle a Yacé Terrero, que son los vecinos allá del campo, y al Tucho, que se han venido de Juncal. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Y la dejo, bueno, y a la jefa de todos los jefes, que es Clary. Ya me estaba olvidando lo más importante. La que manda. Así que la dejo a Julia con el tema de Vicentín. Yo quiero contar con el tema de Vicentín una sola situación, ¿no? A mí me llamó el presidente por Vicentín. Yo estaba recién operado. En mi casa, en Máximo Paz, nadie podía creer que era el presidente, yo tampoco, honestamente. Le dije, sí, al que me estaba llamando, que es un amigo, que es un diputado muy conocido, que no lo vamos a nombrar, le dije, déjame joder, gordo, no me hinché la bola, le digo, estoy operado, me están haciendo... No, boludo, es hasta que suena el teléfono era Alberto, para contarme que iban a... Yo había sacado un artículo en Rosario 12 sobre pidiendo la estatización de Vicentín, ¿sabes que lo había leído? No sé qué pasó, me llamó para contarme. Yo salí de ahí con una alegría, no podía caminar, pero estaba con las muletas. Bueno, fue una tremenda decepción sobre el cual hemos pagado un gran costo político en Santa Fe, porque tenemos 2 senadores hijos de Vicentín, que son 2 verdaderas vergüenzas, como son Carolina Lozada y Escarpín, que son producto del tema de Vicentín. Así que la verdad que acá hay gente que ha trabajado muchísimo en el tema de Vicentín, Carlito Delfrade, Luciano Orellano, Julia Estrada, la gente del Banco Nación, Claudio Lozano. Hay un montón de compañeros que han dado una gran batalla y la siguen dando, y la importancia de Vicentín en manos del Estado la vemos ahora, cuando vemos el precio del aceite, cuando vemos los problemas fiscales que tenemos para cobrar las exportaciones, en fin. Pero la dejo a Julia, que lo sabe, la tiene re clara. Bueno, vamos breve, porque lo primero que quiero hacer también, así después nos vamos, es agradecer a Qué Te Pasa y hacer una reivindicación a la militancia política de los compañeros y de las compañeras que generan estos espacios que claramente están desapareciendo en Rosario y los tenemos que volver a recuperar. Así que felicitaciones a todos los que se vinieron hoy con este día de calor. Y obviamente a todos los que vinieron, gracias por estar con este día. Voy a decir 2 o 3 cuestiones. Vicentín tiene un puerto propio, tiene almacenaje propio y tiene la mayor extrusora de grano del mundo, que es Renova, que es la planta de Renova. El patrimonio de Vicentín es absolutamente necesario para el sector. No es una empresa vieja que ya no sirve. Primero, porque vino todo un discurso de resignación y hasta de, bueno, tampoco era tan importante, está vieja, está abandonada. No. Hoy a Vicentín la están usando las principales aceiteras y la contratan a Fasón, porque esa extrusora la usan y los puestos de trabajo se sostienen con ese Fasón, ¿no? Con esa tercerización. Entonces, Vicentín funciona y tiene capacidad instalada que el Estado no tiene y que sería muy útil tener. Entonces, lo primero es una valoración de lo que hay ahí. Además del grupo, estoy hablando solamente de lo que hace a cereales y a la molienda. No me meto en todo lo demás, como Algodonera Avellaneda, donde hay un montón de puestos de trabajo muy importantes en el norte. Porque ahora lo único que les importa al sector privado, si esta empresa va al crackdown o no se llega a homologar el acuerdo fraudulento que propone Vicentín, es la zona sur, Ricardones, San Lorenzo. Si llegamos a una instancia de crackdown en donde aparezcan algunas propuestas privadas, seguramente hagan pelota todo lo demás y se queden solamente con lo que les interesa, que es el puerto, el almacenaje y la molienda. Nosotros no, porque la verdad que yo nunca supe que íbamos a querer estatizar Vicentín. Si lo hubiera sabido, tal vez vos también hubiéramos hecho alguna propuesta distinta.
Pero el principal error es que nunca le explicamos a la sociedad el fraude de Vicentín hacia el Banco Nación. 300 millones de dólares nos deben. 225 millones de dólares de lo que se llama deuda privilegiada. Cuando le decimos deuda privilegiada es porque la tenemos con hipoteca. Y otros 70 millones de dólares, 75 más o menos, de lo que se llama deuda quirografaria, que es ser acreedor granario, un acreedor más junto con el conjunto de los acreedores granarios, a los cuales Vicentín les garcó el pago, se quedó con el grano y no les pagó. En total la deuda es de 1.300 millones de dólares. No se explicó a la sociedad que ahí estaban los recursos de los argentinos, que eran los dueños los que se estaban fugando la plata y que decidieron perjudicar al Estado argentino y a los productores. Y ahí teníamos la política de segmentación que dice Pedro, ahí teníamos la posibilidad de tener un discurso diferente, porque éramos los que ayudábamos a los productores a cobrar, éramos los que salíamos a ayudarlos a cobrar. No estuvo planificado eso. Hoy Vicentín está ofreciendo un acuerdo en donde al Banco Nación no le dice si le va a pagar o no le va a pagar. En realidad nuestros 225 millones por deuda privilegiada no tienen propuesta de pago. Solamente nos proponen a todos los quirografarios, donde hay pequeños productores que no tienen un mango y hay productores que tienen más, un pago de 30.000 dólares que es homogéneo, por ende va en contra de una política de concurso en donde se le paga de manera correlativa a la deuda. Vicentín paga homogéneamente. ¿Y qué hace en su propuesta? Vende Renova. La propuesta es, vendo Renova, seguramente se la queda alguna grande, seguramente se la queda Molinos, se la queda alguno que le tiene muchas ganas a Renova, a la extrusora, y con esa plata paga la primera cuota de la deuda que se llama quirografaria, que es la deuda con los productores. Y después, vaya uno a saber, el Banco Nación no cobra, por ende todos los argentinos no sabemos si cobramos. Esa propuesta obviamente sería impugnada por nosotros, pero podría ser homologada así todo por el juez Lorenzini. Y eso es algo que quizás termine pasando estos días, no dentro de mucho tiempo. ¿Es eso o ir a lo que se llama el salvataje, que es el cramdown? En donde ahí exigiría otra propuesta de parte del Estado. Eso requeriría otro rol. Mi mirada, mi postura es por todos conocida. Yo creo que Vicentín vale la pena. Yo creo que Vicentín tiene sentido. No creo que sea una causa perdida y no creo que sea una empresa con maquinaria vieja. Y además creo que tenemos que cobrar. Ahora, si se homologa la propuesta, y ya lo hemos dicho como Banco Nación, si se homologa una propuesta en donde el Banco Nación está fuera y perjudican a todos los productores, nosotros no vamos a aceptar esa propuesta. Vamos a impugnarla. Porque es mi responsabilidad como directora del banco defender el patrimonio del banco. Yo no puedo aceptar una propuesta en donde el banco no cobra. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este momento y estamos con una, a mi criterio, falta de acción obvia en relación a qué es lo que queremos hacer. Nuevamente nos enfrentamos con la construcción del sentido común de que somos anticampo, entonces cualquier propuesta sería anticampo. Bueno, tendríamos que darle vuelta. Cualquier propuesta del Estado que no sería del Banco Nación, el Banco Nación puede ceder sus acreencias, dárselas al Tesoro Nacional y el Tesoro Nacional darnos un bono y el Tesoro Nacional con eso hacer algo con Vicentín. Cualquier propuesta tendría que contemplar sostener los puestos de trabajo, primero, pagarles a los productores lo que Vicentín les debe, lo cual sostendría una política de segmentación, y poner a producir la empresa y hacer que la empresa vuelva a tener la confianza de aquellos que le entregaban grano para entregarle grano y tener una molienda, no sé si controlada al 100% por el sector público, pero quizás con un control público-privado. Esa propuesta está ahí para hacerla. Bueno, ha sido un placer. ¿Vos querés decir algo? Sí, yo solamente quiero agradecer yo también a los compañeros del Quetupé que me han invitado y a Julia, que siempre es un placer
compartir, porque uno siempre aprende con Julia. Así que para mí un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a Salud y Pedro cosecha también. Un para aplauso todos y a Pedro. todas. Brevemente. Bueno, agradecer a Julia, a Pedro, a todas las personas que estuvieron aquí presentes por dedicar un día de su fin de semana a vernos las caras, a reflexionar. Julia, Pedro salen mucho en la tele y está buenísimo que también se hagan el tiempo para discutir y debatir con nosotros y nosotras, que en el día a día también le ponemos mucho del cuerpo a esta causa nacional y popular en los lugares que nos toca.